Gracias y paz a todos los hermanos y amigos que están viendo este vídeo, perdón. En estos momentos quiero dar una pequeña enseñanza donde han estado pues mal enseñando y transgiversando las escrituras, donde nos habla en el libro de Apocalipsis sobre los 144.000 sellados, quiénes son y quiénes son esa gran muchedumbre. Porque hay muchos por ahí teólogos que supuestamente están hablando y están diciendo unos disparates. Y la verdad que es impresionante cómo están falsificando la doctrina de Dios y están manipulando las escrituras. En el capítulo 7 del libro de Apocalipsis describe lo que es un grupo de 144.000 cristianos israelitas. Y también a una gran muchedumbre de cristianos, los cuales forman la iglesia del Mesías Jesús. Ahora, ¿quiénes son esos 144.000 israelitas sellados? Mire, observa atentamente que el pasaje hace una clara diferencia entre esos 144.000 cristianos israelitas y la gran muchedumbre. Son dos grupos diferentes. Muchos engañadores, como le estoy diciendo, enseñan que esos 144.000 israelitas cristianos no se refieren a un número literal, sino que según ellos es un número simbólico. Sin embargo, eso que dicen es una gran mentira, ya que todas las cifras o números que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales y nunca simbológicos. Por ejemplo, cuando habla de los 7 sellos es un número literal. Los 42 meses es un número literal. Los 1260 días es un número literal. Los 2 testigos es un número literal. Por lo tanto, cuando está hablando de los 10 cuernos, de los 24 ancianos, todo eso son cifras literales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sus figuras son simbólicas. Por ejemplo, a Jesús se le describe como un cordero, pero eso no es simbólico, ya que Jesús no es literalmente un cordero. La gran ramera también es una figura simbólica, ya que esa religión es falsa y satánica, pero eso no es literal, una mujer ramera. Por lo tanto, mienten todos aquellos que enseñan que los 144.000 cristianos israelitas sellados no serán una cifra literal. Es decir, todos ellos que enseñen eso, que no es una cifra literal, están mintiendo. Ahora, ¿quiénes son o quiénes serán esos 144.000 sellados? Miren, en Apocalipsis capítulo 7, verso 3 dice que serán siervos de Dios. Observe que el texto no dice que ellos serán los únicos siervos de Dios. Hay muchos más siervos de Dios, sin embargo, ese grupo de 144.000 será un grupo selecto y especial de siervos de Dios. En Apocalipsis capítulo 7, versos del 4 al 8, se dice bien claro que esos siervos de Dios serán de las 12 tribus de Israel, es decir, serán israelitas. Ellos no serán gentiles, sino que serán 12.000 israelitas de cada una de las 12 tribus de Israel. En el capítulo 14 de Apocalipsis se da más detalle para poder identificar a esos 144.000 sellados. Vamos a ver qué es lo que dice, mire. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quieran que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para el poderoso y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono del poderoso. Ese pasaje enseña varias cosas muy interesantes. Primero dice que esos 144.000 sellados, dice, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto significa sencillamente que todos ellos serán varones, no habrá ninguna mujer entre ellos. Ninguno de esos varones practicó jamás la fornicación, ya sea la fornicación física o la fornicación espiritual, que es la idolatría. Segundo, ellos seguirán al Cordero, es decir, a Jesús el Mesías, lo cual significa que serán cristianos, ya que un verdadero cristiano es el que sigue a Jesús y a su doctrina. Por lo tanto, esos 144.000 sellados serán israelitas cristianos de la misma manera que los apóstoles también eran israelitas, pero al mismo tiempo eran cristianos. Aquellos falsos maestros que enseñan que esos 144.000 sellados no serán cristianos están por lo tanto mintiendo. Tercero, el texto dice también que esos 144.000 sellados fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para Jesús el Mesías. Por lo tanto, si ellos fueron redimidos, significa que ellos serán parte de la iglesia de Jesús el Mesías, ya que Jesús ha redimido con su sangre a su iglesia. Lo dice en Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Cuidado, el texto no dice que esos 144.000 cristianos serán los únicos redimidos.
Lo que dice es que ellos fueron redimidos para Dios y para el Mesías Jesús. Es decir, la iglesia del Mesías Jesús no está formada solamente por esos 144.000 redimidos sellados. Ellos serán solamente un grupo selecto de israelitas cristianos tomados de la iglesia. Observe que a esos 144.000 sellados se les llama primicia. Esta palabra significa los primeros frutos de una cosecha. Por consiguiente, ponga atención. Esto significa sencillamente que esos 144.000 israelitas serán los primeros israelitas de las 12 tribus realmente cristianos que seguirán la doctrina verdadera del Mesías Jesús en ese tiempo. Y luego vendrán muchos israelitas más que también se harán cristianos, es decir, después vendrá la gran cosecha de israelitas, los cuales también se arrepentirán y creerán en Jesús. Y es entonces cuando todo Israel será salvo, tal como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, verso 26. Por consiguiente, los 144.000 sellados es un número literal, los cuales formarán parte de la iglesia de Jesús el Mesías, pero ellos no son la iglesia de Jesús el Mesías en su totalidad, ya que la verdadera iglesia dice en Romanos, vamos a leerlo desde el verso 13 hasta el 17, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono del Poderoso y le servían día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no se caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y los guiará fuentes de agua de vida y el Poderoso enjugará toda lágrima de todos ellos. Como podemos ver, esa gran muchedumbre solo puede ser la iglesia del Mesías Jesús y más los 144.000 israelitas cristianos que sencillamente serán el grupo selecto tomado de esa gran muchedumbre, la cual la iglesia, por las siguientes razones, vamos a poner mucha atención a esto, Jesús el Mesías en toda su totalidad son la gran muchedumbre que se menciona seguidamente. Vamos a leer, miren lo que dice, del verso 9 al 12. Después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos e idiomas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropa blanca. Y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro poderoso que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los mensajeros celestiales estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron al poderoso, diciendo con toda certeza así es, la bendición y el resplandor y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza son nuestro poderoso por las eras de las eras, con toda certeza así es. Primero, esta gran muchedumbre de redimidos por el Mesías Jesús son todos tomados de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Es decir, se trata de la iglesia de Jesús, los cuales reinarán con él sobre la tierra. Observe que esta gran muchedumbre son exactamente los mismos redimidos mencionados en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versos del 9 al 10, los cuales son de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, esa doctrina inventada por los llamados testigos de Jehová de que esta gran muchedumbre no son la iglesia del Mesías Jesús y que ellos no reinarán sobre la tierra es una gran mentira del diablo. Apocalipsis capítulo 5 verso 9 dice bien claro que todos estos redimidos reinarán sobre la tierra, refiriéndose exactamente a los mismos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación mencionada en Apocalipsis capítulo 7 verso 9. Segundo, observe también cómo Juan vio a esta gran muchedumbre redimidos delante del trono del poderoso. Ahora bien, resulta que el trono del poderoso al Padre Celestial está en el cielo, Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Y como esa gran muchedumbre estarán delante del trono del poderoso, entonces significa que ellos estarán en el cielo. Esto destroza lo que es la doctrina falsa de los testigos de Jehová cuando dicen que esta gran muchedumbre jamás estará en el cielo, siendo viviendo solamente donde ellos dicen que si no, solamente vivirán en la tierra como hortelanos. Tercero, observemos también que esta gran muchedumbre aparece vestido de ropas blancas. Ahora bien, resulta que es la esposa del Mesías Jesús, es decir, su iglesia. Los que estarán vestidos con ropa blanca, dice Apocalipsis capítulo 19, verso del 7 al 8.
Y Jesús ha prometido a los vencedores que forman parte de su iglesia que ellos serán vestidos con vestidura blanca. Apocalipsis capítulo 3, verso del 4 al 5, verso 18 y capítulo 6, verso 11. Por lo tanto, esta gran muchedumbre de redimidos son claramente la iglesia del Mesías Jesús y son su esposa, los reyes y sacerdotes, los cuales reinarán con Jesús sobre las naciones de la tierra durante el milenio. Apocalipsis capítulo 2, verso 26-27, Apocalipsis 5, 10 y Apocalipsis 20 del 4 al 6. Cuarto, esta gran muchedumbre de redimidos clamarán a gran voz diciendo que la salvación pertenece a nuestro poderoso que está sentado en el trono y al Mesías el Cordero. Es decir, esta gran muchedumbre han sido salvados por el Padre y por Jesús. Y resulta que en la iglesia los que serán salvos cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hebreos capítulo 9, verso 28. Uno de los 24 ancianos le preguntó a Juan que quiénes eran esta gran muchedumbre de redimidos. Observe bien esto. Obviamente ese anciano celestial no le preguntó a Juan porque él ignorara quiénes eran esta gran muchedumbre, sino que es una pregunta retórica para que Juan se fijara en ellos y respondiera al anciano. Y Juan le respondió al anciano diciendo, tú lo sabes. Y entonces el anciano pues cogió y le contestó diciendo que esa gran muchedumbre de redimidos había pasado por la gran tribulación y venían de ella y además ellos lavaron su ropa y las emblanquecieron con la sangre del Mesías Jesús. Ahora, este es uno de los pasajes bíblicos más poderosos donde rompe toda la doctrina satánica del pretribulacionismo, donde, es decir, esa doctrina que dice que el Mesías Jesús no pasará por una futura gran tribulación, sino que serán arrebatados al cielo antes de ella. Y millones de cristianos creen que la iglesia del Mesías no pasará por una futura gran tribulación, pero ese pasaje enseña todo lo contrario, ya que dice que ellos venían de la gran tribulación, es decir, habían pasado por ella. Ahora, esta gran muchedumbre de redimidos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, son la iglesia del Mesías, y el texto dice que ellos pasarán por la gran tribulación, indicando así que la iglesia del Mesías Jesús estará en la tierra durante esa gran tribulación o persecución contra los santos, es decir, los verdaderos cristianos. La gran tribulación será un periodo de persecución terrible contra los apartados para el poderoso, es decir, contra los santos que forman la iglesia del Mesías. La bestia les hará la guerra a estos verdaderos cristianos, los santos, y los vencerá. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Y ese reinado futuro de la bestia dice que durará 42 meses. Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Por lo tanto, la futura gran tribulación o persecución contra los santos de la iglesia durará 42 meses, 3 años y medio literales. En este pasaje, el Apocalipsis 7, Juan tuvo una visión profética de la gloria futura de la iglesia de Mesías, Jesús, que estará glorificada en el cielo. Ahora, estos redimidos por el Mesías habían pasado por esa gran tribulación y sus ropas fueron lavadas y emblanquecidas por la sangre del Mesías. Y significa que las acciones son las acciones justas de la esposa del Mesías, los santos. Apocalipsis capítulo 19, versos del 7 al 8. Ahora, esto confirma de forma clara que esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación son la iglesia, y ellos son los reyes y sacerdotes, los cuales reinarán con Jesús sobre la tierra cuando Él venga en gloria para gobernar el mundo entero. Apocalipsis capítulo 5, versos del 9 al 10 y Apocalipsis capítulo 20, versos del 4 al 6. En sexto lugar, observemos que el texto dice también que esta gran muchedumbre estará delante del trono del poderoso del Padre. Ahora bien, resulta que este trono del Padre está en el cielo. Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Por lo tanto, si ellos estarán delante del trono del Padre que está en el cielo, esto demuestra de forma clara que la gran muchedumbre estará en el cielo, no en la tierra. Esa doctrina de los testigos de Jehová, de que esta gran muchedumbre no son la iglesia del Mesías Jesús, sino solamente súbditos humanos que vivirán en la tierra plantando, pues supuestamente que lechugas, pepinos, etcétera, etcétera. Es totalmente contraria a la enseñanza del libro Apocalipsis. Además, el pasaje dice que esta gran muchedumbre de redimidos servirán al poderoso de día y de noche en su templo, es decir, que ellos serán también siervos de Dios, de la misma manera que los 144.000 israelitas que también serán siervos de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 7, verso 3. Ahora bien, resulta que el templo del poderoso mencionado en Apocalipsis es la nueva Jerusalén celestial. Apocalipsis capítulo 3, verso 12, Apocalipsis capítulo 11, verso 19
en el capítulo 14, verso 17, en el capítulo 15, verso 5, en el capítulo 16, verso 17 y en el capítulo 21, versos 2 y 3. Por lo tanto, si la gran muchedumbre de redimidos servirán al poderoso en su templo, significa que ellos vivirán en este templo celestial, la Nueva Jerusalén. Ellos no vivirán en la tierra, sino que vivirán en ese templo del Padre Supremo que está en el cielo, quedando así demostrando de forma irrefutable que esa gran muchedumbre de redimidos no tendrán su morada en la tierra, sino en la Nueva Jerusalén celestial, el tabernáculo del poderoso. Ellos son la esposa del Mesías, los apartados para el poderoso que reinarán con el Mesías sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27, Apocalipsis 5, versos 9 y 10 y Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Si observa usted este pasaje, dice que esta gran muchedumbre de redimidos por el Mesías ya no tendrá hambre, ni sed, ni frío, ni calor. Y esto demuestra de forma clara que la gran muchedumbre, que son la iglesia del Mesías, pasará hambre y sed durante la gran tribulación de 42 meses. Ellos sufrirán la gran persecución que Satanás, la bestia y los falsos profetas lanzarán contra ellos. Y cuando esta gran muchedumbre de santos sean glorificados y llevados a la nueva Jerusalén celestial, entonces todos esos sufrimientos habrán terminado y la recompensa del poderoso será inmensa, gozando de una felicidad sin fin dentro de esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Pero no solo eso. Observe que el verso 17 dice bien claro que Jesús el Mesías es el pastor de esta gran muchedumbre. Y resulta que Jesús es el buen pastor de sus ovejas, es decir, de su iglesia formada por la gran muchedumbre de redimidos. Libro de Juan, capítulo 10, verso 11 y verso 14. Hebreos, capítulo 13, verso 20 y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. Por consiguiente, queda claro y absolutamente demostrado de forma irrefutable que la gran muchedumbre no son únicamente de sí los 144.000, sino también la iglesia del Mesías, los cuales vivirán en el cielo y reinarán con él sobre las naciones de la tierra, cuando él venga en gloria para gobernar el mundo entero. Y recuerden, los 144.000 sellados israelitas serán sencillamente un grupo selecto de varones cristianos verdaderos de las 12 tribus de Israel, que serán tomados de esa gran muchedumbre que es la iglesia del Mesías. Yo creo que aquí más claro es imposible. Le acabo de aclarar bíblicamente con la cita bíblica donde nos habla, nos hace mención, quiénes son estos dos grupos que nos menciona la palabra del Señor. ¿Quiénes son los 144.000 sellados y quiénes son la gran muchedumbre? Por lo tanto, no se deje usted engañar creyendo cualquier fábula, cualquier doctrina que el hombre empieza a argumentar en su raciocinio humano, sino que yo le estoy hablando y aclarándole todo con citas bíblicas. La palabra de Dios tiene que hablar por sí sola y la misma cita bíblica habla por sí sola, sin tener que uno forzar absolutamente nada. Creo que más claro imposible, así que espero que le haya sido de ayuda y si tiene usted alguna duda más, pues póngase en contacto y con mucho gusto, pues estamos aquí para enseñarle todo lo que Dios nos está dando gratuitamente sin cobrar absolutamente nada. Que Dios los guarde, que la paz del Señor esté con todos vosotros y que una vez más el Señor le siga abriendo el entendimiento y el conocimiento de su verdadera palabra.